Vamos a crear este menú desplegable con Tailwind, CSS y JavaScript desde cero. Así que sin nada más que decir, comencemos a crear este asombroso menú con Tailwind y JavaScript. ¡Empezamos! Para comenzar el menú, he creado una carpeta llamada Menú Tailwind, que contiene una carpeta llamada src con 3 carpetas dentro. La carpeta Assets, que contiene todos los recursos que voy a utilizar para el menú, la carpeta CSS, que se encuentra actualmente vacía, y la carpeta JS, que tiene un archivo llamado app.js que está vacío. Y por último, un archivo index.html que referencia al archivo app.js con el atributo defer. Y voy a proceder a ir a la documentación oficial de Tailwind e iré al apartado de Docs. Aquí me va a mostrar cómo instalar Tailwind por medio de la terminal. Recuerda que tú debes de tener Node.js instalado en tu computadora, que te va a permitir tener un instalador de paquetes como npm. Así que ahora voy a regresar a Visual Studio Code y voy a proceder a abrir la terminal, creando una nueva terminal, y voy a poner el comando npm init-y, que esto va a crear un archivo llamado package.json que me va a permitir instalar paquetes en este proyecto. Y ahora voy a proceder a ir a la documentación de Tailwind y voy a copiar este comando que se llama npm install de mayúscula Tailwind CSS. Esto lo que hará es instalar Tailwind en mi proyecto. Y si nos damos cuenta, me va a crear una carpeta llamada Node Modules, que en esta carpeta se encuentra instalado Tailwind. Después voy a poner el comando npx tailwind css init, que este comando me va a generar un archivo llamado tailwind.config.js, que es el archivo donde voy a poder configurar Tailwind. En este archivo voy a pasar al atributo o a la propiedad content y voy a ponerle el valor que me indica la documentación. Lo que hará este valor es que cuando nosotros estemos generando el CSS correspondiente a las clases de utilidad, va a buscar dentro de una carpeta llamada src, la cual ya creamos previamente, y va a buscar cualquier archivo HTML o JS para generar el CSS correspondiente a las clases de utilidad. Y ahora voy a proceder a crear un archivo llamado input CSS. En este archivo input voy a pegar las directivas de Tailwind, que estas directivas van a traer el código de los componentes de las clases de utilidad y de los estilos base que traen por defecto los archivos de Tailwind. Y posteriormente me viene un código, que este código o este comando voy a pasar al archivo package.json para generar un script. Exactamente en este objeto voy a poner una coma después de la propiedad valor test y voy a generar una propiedad nueva que sea el nombre que tú quieras. Yo voy a ponerle Tailwind y voy a asociarle el valor o el comando que viene aquí en la página sin npx. No es necesario poner npx aquí. Hablemos de Hostinger. Hostinger es un proveedor de servicios web como hosting y dominio, en el cual podremos subir nuestros proyectos web y darles vida. Y vamos a ingresar a hostinger.com/alexg para acceder a un descuento especial. Incluso aquí viene nuestra imagen. Vamos a bajar y vamos a tomar un plan. Yo tomaré el plan Business, el cual tiene como beneficios dominio gratis, cuentas de email y código SSL gratis, entre más beneficios. Y tenemos un descuento casi del 70%. Y vamos a agregar al carrito. Y ahora vamos a adquirir el plan de 48 meses, equivalente a 4 años, pero voy a bajar un poco más. Y exactamente debajo del total voy a agregar un cupón de descuento, el cupón ALEXG en mayúsculas, para obtener aún un mayor descuento.
y ahora pagaremos por un plan de 4 años 3,455 pesos, un aproximado de $48 por cada año en Hostinger. Así que si tú quieres subir tus proyectos a internet, ya sabes que mi recomendación es Hostinger. Lo que dice básicamente es que va a buscar un archivo de entrada, que este archivo se encuentra en la carpeta CSS y se llama input, y en base a las clases de utilidad que utilicemos en el proyecto va a generar un archivo de salida con el CSS generado que se llame output CSS, pero yo voy a ponerle el nombre estilos CSS, y esta bandera watch hará que cualquier cambio que yo haga en el archivo HTML o JavaScript me genere el código de las clases de utilidad. Ahora solamente voy a poner npm run tailwind y va a ejecutar este comando. Y si nos damos cuenta, en la carpeta CSS se genera el archivo estilos con los archivos base de Tailwind. Voy a proceder a ir a mi archivo HTML y voy a crear una clase que diga o que sea un H1 con la clase text red 500. Y si paso a los estilos, al final me voy a dar cuenta que esta clase se genera automáticamente, exactamente aquí. Esto es porque estamos observando gracias al comando. Si quiero dejar de observar, voy a ir a la terminal, voy a presionar Control C y dejo de observar. Si quiero volver a observar los cambios, voy a volver a poner el comando npm run tailwind. Y con esto ya estamos listos para crear el menú. Ahora voy a proceder a crear la estructura de este menú. Para eso quiero decirle a Body que tenga una clase con un color específico de fondo, que no quiero que sea el que viene por defecto en Tailwind, o no quiero utilizar su paleta de colores. Para eso voy a ir al archivo de configuración y voy a extender su tema de Tailwind. Voy a querer crear colores de mi proyecto. Con esto lo que haré es agregar colores a la paleta de colores de Tailwind, y estos colores son los que yo desee. Voy a crear un color llamado BG Project que sea igual al color EA, EB, EF, y un color llamado Hover Elements que sea igual al color F6, F8, FA. Y ahora voy a referenciar aquí en Body a la clase BG, que me va a permitir poner un background color y que el color sea BG Project, que será el color del proyecto, y lo aplica. Voy a proceder ahora a crear una etiqueta nav con la clase BG White para que esta etiqueta nav tenga un background color blanco, pero voy a agregarle un poco de contenido, una etiqueta UL con un LI que diga hola. Y ahora aquí está el proyecto, pero me puedes preguntar, oye Alex, ¿por qué no se ven los cambios? Y esto es porque no he referenciado al archivo CSS llamado estilos, que contiene los estilos de Tailwind. Ahora aquí está. Perfecto. Está aplicando Tailwind. Voy a decirle que el menú de navegación tenga un width de su ancho máximo y de que su alto mínimo sea unos 400 píxeles. Es decir, que no mida menos de 400 píxeles el menú de navegación. Y aquí está. Quiero que las esquinas de este menú se redondeen hacia la derecha, que aplique Flexbox y que los elementos se centren verticalmente en su contenedor. Y ahora se ve perfecto. Pero igual quiero decirle que tenga un HScreen o la clase HScreen, que es equivalente a un height del 100 view por height, para que ocupe el 100% de su alto o el alto del viewport. Y voy a poner un atributo personalizado llamado data ID para obtener a este menú por medio de JavaScript. Y a la etiqueta UL, que corresponde a la lista de los elementos del menú, voy a dar una clase llamada PX12 para darle un padding de 3 rem hacia los costados y se vea mucho mejor. Y ahora, a este elemento LI, voy a darle como hijo a un elemento anchor, que este elemento anchor tenga una clase llamada flex para que aplique flexbox. ¿Pero por qué? Porque quiero tener una imagen dentro de este elemento anchor que sea la imagen de dashboard.
y después que tenga como hermano la leyenda inicio y se vería de esta manera. También quiero agregar un gap de 3 entre la imagen y el texto, que esto va a agregar un pequeño espacio y también un padding arriba y abajo de un rem, equivalente a la clase PY4. Y yo quiero dar una clase personalizada a este elemento LI. Para eso voy a darle la clase linkParent y voy a proceder a ir a los estilos, perdón, al archivo input. Voy a utilizar la directiva layer y quiero decirle a este archivo que quiero crear estilos que se vayan a la directiva components, porque Tailwind me permite personalizar estilos y tener clases como por ejemplo linkParent que engloben estilos de Tailwind. Yo quiero que todos los elementos que tengan esta clase llamada linkParent sean enlaces de un menú. Para eso voy a aplicarle clases de utilidad, como por ejemplo que aplique un display grid. Y quiero crear filas. En este caso quiero crear dos filas. La primera del máximo contenido, voy a poner un espacio, pero no se puede, así que la manera de representar un espacio con corchetes es poniendo un guión bajo y quiero que la segunda fila sea de 0%, que todo lo que salga del link parent se esconda, que tenga una transición para la propiedad grid template rows. Esto hará que se anime cuando cambie el tamaño del elemento y que además siempre se marque el cursor cuando pase el mouse sobre el elemento link parent. Y perfecto, se aplica. Si pongo un background color, por ejemplo rojo, en 400 vas a poder visualizar cómo se está aplicando y cómo se ve este elemento. Supongo que igual puedo darle un padding a los costados, por ejemplo de 6, para que se vea mucho más grande o abarque más espacio. Pero eso lo haré al final. Y en este caso está bien. Aquí solamente tengo a un elemento como enlace. Pero ¿qué pasaría si copio y pego el código y ahora este enlace tuviera otro elemento al final? Que sea un elemento que tenga una imagen o que sea una imagen que tenga la imagen de arrow. Es decir, ahora tendría una flecha. Voy a ponerle el texto servicios y voy a dar un poco de espacio para que no se pegue. Además de que voy a dar una clase que se llame mlAuto para darle un margin left hacia la izquierda automáticamente y aplicarle una transición para transform, porque quiero rotar a esta flechita. Y voy a ponerle la imagen que sea correspondiente a la de docs. Y se está viendo muy bien. Ahora debajo de este enlace voy a crear una etiqueta UL que será el submenú de este elemento anchor. Y voy a poner aquí un elemento LI que tenga a un elemento anchor con la leyenda enlace 1. Y si guardo, te vas a dar cuenta que aquí está el elemento. Vamos a darle estilos. Para eso voy a darle una clase igual especial llamada linkParent. Y perdón, me equivoqué. Si este es el padre, entonces este debe ser linkChild, porque es el hijo que representa al submenú. Entonces a linkChild vamos a darle estilos independientes, que sean por ejemplo darle un overflow hidden para que se esconda este menú y no se vea exactamente de esta manera, un margin left de un rem para que lo separe un poco de la parte izquierda, un border hacia la izquierda también, que el color del borde sea un color gris en 400. Y además voy a aplicar un display grid. O creo que no necesito activar el display grid. Y ahora se vería de esta manera. Si quitara la clase overflow hidden, vamos a poder visualizar cómo se va viendo el menú. Y vemos que se iría viendo de esta manera. Mientras no voy a poner la clase overflow hidden porque quiero que visualices el menú. Lo que voy a hacer ahora es dar una clase al elemento LI que se llame P4, que dé un padding hacia todos los lados de un rem y que cuando pase el mouse sobre este elemento tenga el color hover elements, que fue el color que agregué en el archivo de configuración de Tailwind. Y ahora si paso el mouse sobre este elemento, se vería así. Estupendo. Yo creo que a la clase input CSS
perdón, a la clase linkParent, si voy a agregarle un padding hacia los costados de 1.5 rem para que se vea mucho mejor. Y no lo aplica como yo pensé, así que voy a proceder a quitarlo y cuando termine veré cómo solucionarlo. Lo que voy a hacer ahora es copiar este elemento LI y pegarlo 2 veces, con la leyenda enlace 2 y la leyenda enlace 3. Y hasta el momento vamos muy bien. Con esto ya tenemos todo lo necesario para hacer el menú con JavaScript. Y para eso a todos los elementos LI que tengan un submenú, voy a darles el atributo personalizado data dropdown. Ese atributo yo lo creé y tú puedes ponerle cualquier nombre, siempre y cuando comience con data. Puede ser data Juan o data dropdown, como tú desees. Y también a la imagen de la flecha, que es esta imagen, voy a darle un atributo llamado data row, que indique que esta imagen representa la flecha que indica si el menú está abierto o no está abierto. Y lo que voy a proceder a hacer ahora es ir a crear una constante llamada navigation en mi archivo JavaScript que sea igual a ir a document y buscar al elemento que tiene el data ID igual a un valor de menú. Y voy a imprimir por consola a este elemento. Y si yo inspecciono, voy a proceder a visualizar que en efecto este elemento corresponde al menú de navegación que es todo el contenedor. Vamos, perfecto. Ahora voy a decirle a este elemento de navegación que agregue un evento de tipo click. Cada que yo dé clic a este elemento, quiero que desencadene una función que imprima un console.log donde esta función reciba el objeto event, que este objeto me da información sobre qué elemento disparó el evento. Voy a poner un e.target y ahora si doy clic en cualquier parte del menú, me aparece qué elemento disparó este evento. Por ejemplo, si doy clic a esta flechita, me dice que esta imagen disparó el evento. Así que yo voy a guardar la referencia a este elemento en una constante llamada currentElement que sea igual a e.target. Y ahora voy a preguntar si el elemento actual es un elemento que tenga el atributo dataDropdown o que sea su hijo directo. ¿Cómo voy a hacer esto? Con el método matches, que me retorna un valor booleano donde especifica si este elemento o no contiene a un elemento o coincide con un selector. Es decir, este método recibe un selector de CSS y si este selector coincide con el elemento, retorna true. Si no coincide, retorna false. Quiero saber si este elemento tiene el atributo dataDropdown. Y perdón, debo de crear otro atributo, que ese atributo esté en el elemento anchor. Creo que este primero de dataDropdown no lo voy a necesitar, sino voy a crear uno que se llame dataInfo, que indique que este atributo es un dropdown. O voy a ponerle mejor aquí data dropdown, exactamente de esta manera, porque lo que quiero preguntar es que si el elemento que desencadena este evento es un elemento data dropdown o en su defecto es un elemento hijo directo de data dropdown, entonces va a retornarme true. Y voy a poner por consola la leyenda es un elemento con el atributo. Y ahora si doy clic a cualquier elemento, no pasa nada, o a este enlace tampoco, pero si doy clic a este enlace, sí me entra a esta condicional, porque cumple con la condición. O es un elemento data dropdown, o es un hijo directo de estos elementos. Y funciona perfecto. Y ahora quiero obtener al padre LI de este elemento anchor, o de cualquiera de los hijos que desencadene el evento. Para eso voy a ir al elemento currentElement y voy a llamar el método closest, que me retorna el padre más cercano que coincida con el selector que se ponga aquí. Y yo quiero obtener al elemento más cercano que tenga, por ejemplo, o que sea un elemento LI. Por eso ya he puesto antes que este elemento tuviera el data dropdown, pero igual podíamos obtenerlo por medio de su etiqueta, ya que siempre el padre inmediato va a ser un elemento LI y vamos a guardar
esto en una constante llamada parent li. Y ahora si yo paso por consola el resultado de parent li, vamos a poder visualizar que si doy clic, por ejemplo, esta imagen, me retorna al elemento li completo. Y ahora es muy sencillo. Otra vez voy a poner condicionales. Voy a preguntar si parent li coincide con el selector data toggle. Es decir, yo quiero saber si este elemento li tiene el atributo data toggle. ¿Para qué? Porque si no lo tiene, yo quiero agregárselo. Y si lo tiene, quiero quitárselo. Ya verás por qué. Así que si lo tiene, lo que haremos es agregar ese atributo. Perdón, si tiene el atributo, lo que haremos es quitarlo. Y si no lo tiene, vamos a agregarlo. En este caso no lo va a tener, así que vamos a ir a parent li y vamos a agregarle el atributo data toggle. Y ahora quiero que veas que si yo doy clic a este elemento, exactamente a este, lo que hará es agregar al elemento li el atributo data toggle, exactamente aquí. Y con esto puedo poner una clase de utilidad en Tailwind. Esto lo haré poniendo la clase data, un guión medio y corchetes. Va a preguntar si este elemento tiene la clase data toggle y si la tiene, quiero que tenga estilos distintos. Si recordamos, todos los elementos linkParent tienen un display grid. Si paso esto a input CSS, nos daremos cuenta que tenemos aquí un display grid y creamos filas. Dos filas, una del máximo contenido y otra de 0fr. Pero ahora, si el elemento tiene el atributo data toggle, puedo decirle que tenga estilos distintos, que ahora tenga la primera fila del máximo contenido y la segunda de una fracción. Y quiero que veas qué pasa cuando yo agrego este valor. Bueno, no se va a ver porque debo de ir al link child y debo de ponerle el overflow hidden para que se esconda el menú. Ahora sí, si te das cuenta, actualmente se muestra este menú, pero es porque tengo el atributo data toggle. Si yo lo quitara, ya no se muestra. De esta manera, cada que yo alterno entre quitar y agregar este atributo, se va a mostrar o quitar el menú gracias a las clases de utilidad de Tailwind. Porque como la segunda fila siempre mide 0fr, nunca se va a ver, a menos que mida 1fr. Y este valor se agrega solamente cuando tenemos el atributo data toggle. Así que en caso de que este elemento sí tenga el atributo, significa que ahora quiero quitarlo. Así que voy a utilizar el método remove attribute y que sea el elemento data toggle. Y con esto nos daremos cuenta que ya creamos esta parte del menú. Estupendo, ¿no? Y si recuerdas, esta imagen tiene un atributo llamado data row. Entonces, puedo poner un poco de estilo CSS personalizados aquí en la parte de components. Y voy a decir que si yo tengo un atributo data toggle, significa que se abrió el menú y por ende quiero que su hijo data row tenga un estilo que sea un rotate en 90. Esto lo que hará será rotar 90 grados al elemento. Y si nos damos cuenta, ya se rota esta flecha. Estupendo, ¿no? Y ahora ya tenemos casi todo el menú hecho. Ahora solamente voy a pasar a minimizar los elementos LI y al primer elemento LI voy a copiarlo y voy a pegarlo debajo del segundo elemento LI. Y voy a poner la leyenda estadísticas y la imagen de stats. Voy a proceder a copiar otra vez este elemento LI y voy a ponerlo debajo con la leyenda contacto. Y voy a ponerle la imagen de message. Y ahora se vería de esta manera. Y finalmente voy a copiar el segundo elemento LI, que es el elemento que tiene el dropdown, y voy a ponerlo como elemento anterior del último elemento. Y voy a cambiarle el título a que sea notificaciones y que la imagen sea de la campana. Y de esta manera ya tengo aquí dos menús que son submenús y son totalmente funcionales utilizando Tailwind y JavaScript de manera muy sencilla. Por último voy a proceder a ir a Google Fonts y voy a buscar agregar una fuente Poppins.
voy a buscar la fuente Poppins, que es de mis favoritas. Voy a tomar esta fuente, voy a ir a la parte superior derecha donde dice Get Font y voy a tomar el código para esta fuente. Yo quiero tomar el peso de 300, 400 y 500. Voy a copiar el código HTML para pegarlo en la parte de head justo después de referenciar a los estilos y voy a copiar esta regla, voy a pasar al archivo de configuraciones, aquí se agregan las fuentes externas y voy a decirle después de colors que quiero crear otro objeto llamado font family, donde aquí van las fuentes del proyecto y voy a agregar la fuente Poppins como propiedad que tenga como valor el primer valor llamado Poppins y el segundo valor que sea sans serif. Y voy a borrar esto y ahora es tan simple como ir a body y decirle que tenga una fuente que sea la fuente Poppins. Y de esta manera ya agregamos a nuestro proyecto la fuente Poppins. Ya tenemos este menú creado con Tailwind y JavaScript. ¿Qué tal te pareció? Te quiero recordar que si quieres aprender Tailwind y JavaScript desde cero, tienes mis cursos en Udemy al precio de una pizza. Yendo a alexegdesign.com/Tailwind, aprenderás Tailwind desde cero y sabrás crear este tipo de proyectos. Y si vas a alexegdesign.com/JavaScript, aprenderás JavaScript para el DOM y también podrás crear este tipo de proyectos.